Hola, mi nombre es Jorge Antonio Franco Rodríguez y estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad CNCI virtual. Mi matrícula es CTM 075285 y les voy a hablar de mi proyecto integrador de la materia de Derecho Procesal Penal. ¿Qué es el amparo? El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares. En los casos señalados en la presente ley, artículo segundo, el juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional de 2011? La incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales. La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona cuando apliquen normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona. La obligación para las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir en cuatro obligaciones específicas: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, estableció la obligación de que cuando existe una violación, las autoridades deben investigar, sancionar y reparar dichas violaciones. La reforma incluyó también mandatos muy específicos sobre los que deben trabajar todas las autoridades: incorporar en la educación a todos los niveles los derechos humanos, hacer prevalecer los derechos humanos en el sistema penitenciario mexicano, colocar los derechos humanos como principio rector de política exterior del país. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Qué son los principios de amparo? El amparo es una de las herramientas jurídicas más utilizadas en México. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo le permite a todas las personas dentro de nuestro territorio nacional defenderse de manera pacífica de los actos de la autoridad pública que violen sus derechos humanos. Los principios constitucionales que han sido reconocidos por la doctrina de amparo son los siguientes: principio de instancia de parte, principio de persecución judicial, principio de agravio personal y directo y principio de definición. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? El juez de garantías de amparo está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a través de investigar, denunciar y dar conocimiento a las autoridades competentes de la posible comisión de hechos delictivos de los que tenga conocimiento, y el juez de control calificará de legal la detención, presenciará la formulación de la imputación, vinculará a proceso al imputado, señalará medidas cautelares para garantizar que se cumpla la sentencia. En el caso de dictarse, guiará la audiencia intermedia y dictará auto de apertura a juicio oral. Resoluciones que son importantes y previas a la etapa de juicio, siendo esta última otro juez quien conducirá el desahogo de pruebas. ¿Qué es un informe justificado? Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán en su caso copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Existen dos formas en las cuales se pueden decretar: oral, porque deben de ser explicadas en audiencia pública, y escrita, es un registro en el juicio de amparo. ¿Cuál es el rol tercero interesado en el juicio de amparo? Es la persona que impone la
queja con la finalidad de que se le repongan los bienes que le fueron dañados. ¿Qué es la suplencia de queja? La suplencia de queja por violaciones procesales o formales solo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo. Este artículo señala los supuestos en los cuales la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravio. ¿Qué son las medidas cautelares? Decisiones judiciales de carácter temporal que un tribunal dicta a solicitud de las partes o de oficio para mantener una situación jurídica, asegurar una expectativa o derecho a futuro, prevenir un daño irreparable antes de la terminación del juicio. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? Se regula en dos artículos, que es el artículo 19 y el artículo 20. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que lo motiva al consumarse irreparablemente haga nugatoria para el agraviado la protección de la justicia federal que en su caso se le conceda, evitándole los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle.